es para nosotros muy importante poder encontrar momentos e instancias dentro de lo que para nosotros es un tiempo muy arduo en el marco de la gestión, pero que consideramos también muy importante empezar a poder compartir las experiencias que llevamos adelante desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que podemos decir con mucho orgullo que tienen un carácter histórico. Como decía recién el ministro Bianco, que además de ser nuestro compañero de ruta, fue nuestro primer jefe de gabinete, porque Opisu integraba la jefatura de gabinete, que hoy ya no existe en la provincia. Tenemos el Ministerio de Gobierno, pero bueno, hace 2 años el gobernador Kicillof tomó la decisión de crear el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, que Opisu, como organismo provincial, lo integra. Y Juan, cuando arrancó su presentación, dijo algo, bueno, muchas cosas que comparto, voy a tratar de retomar. El primero es que necesitamos ser un tema de agenda. Y la verdad que lo que hay que decir es que la temática del hábitat popular para los estados no ha sido, hasta en los últimos tiempos, un tema de agenda, desde ninguna perspectiva, ni desde la normativa, ni de la normativa técnica legal, ni de la presupuestaria, ni de la administrativa. Y lo que nosotros, los militantes del Hábitat Popular, que junto con nuestros compañeros del equipo, la gran mayoría de nosotros somos militantes de esta causa desde el territorio, desde la universidad, desde la formación, em, también como todos nosotros también, vecinos y vecinas de extracción popular. La verdad es que nuestros temas nunca han sido temas de agenda y siempre fue para nosotros, y esta experiencia transita como un sueño cumplido, la oportunidad de poder conjugar la voluntad política en primer término, los marcos normativos que nos permitan al menos empezar a pararnos, porque Carly también comentó algunas de todas las dificultades que hemos tenido mismo dentro del gobierno provincial o dentro de cualquier gobierno, porque como decían, urbanizar es un quilombo y muchas veces pareciera ser que no garpa en términos de pensar qué significan esos procesos de transformación o con qué horizontes lo piensa nuestro gobierno, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tuvimos que hacer es, bueno, atravesar límites, fronteras, impedimentos. Gran parte de nuestro lema y transversal a todo lo que hacemos es que es posible. Hablamos de que reurbanizar es posible y todo eso y todos los procesos que llevamos adelante se tiñen de esa perspectiva, porque necesariamente tenemos que poder abordar temas que no han sido tratados de la perspectiva del Estado, que es el único y el más potente instrumento de transformación que tenemos para llevar adelante nuestras políticas. Por eso lo que tuvimos que llevar adelante dentro de Opisu fue un modelo de gestión, un modelo de transformación. Y esa es, creo, para nosotros lo más importante para transmitir y para poder ver con distintos ámbitos, ¿no? Con los ámbitos legislativos, con los ámbitos universitarios, con los compañeros de la militancia, con todas las áreas que vienen y empujan estos procesos. Porque la verdad que en tiempos en los que el primer planteo es que el Estado no sirve, que no significa nada, creo que todos nosotros, como este equipo de trabajo, podemos compartir es que hay un expertise específico en la gestión pública, que podemos tener equipos de arquitectos, de maestros mayores de obra, de todas las profesiones que tenemos, abogados, geógrafos, demógrafos, todos nuestros compañeros que trabajan desde la mirada de abordaje territorial, los que llevan adelante los sociólogos, que llevan adelante las salvaguardas ambientales, sociales, los trabajadores, pero hay un saber hacer que se aprende y que se conjuga dentro de las oficinas estatales, ¿no? Y creo que para nosotros también es uno de los principales aprendizajes. En el mismo sentido, la perspectiva, como contaba Carly, de la obra pública. Desde Opisu, hace ya estaremos transitando el tercer año, estamos realizando los proyectos desde el principio, desde su diseño, documentación, junto con, bueno, todo el proceso licitatorio de las obras, ejecución, supervisión. Es toda la vida de una obra pública, desde una idea hasta su realización, que transita en las oficinas públicas de la provincia de Buenos Aires.
Y quiero decirles que también lo que llevamos adelante es ese proceso de capacidad técnica para poder realizarlo. No está prendido en ningún lado, porque todo lo que nosotros encontramos es que no es posible. Y la verdad es que es sumamente difícil. La realidad es que es sumamente difícil. No vamos a mentir en esa lógica porque corremos todo el tiempo entre la emergencia y lo estructural. Hablamos de que atravesamos una pandemia muy difícil en 2 años donde todos nosotros fuimos trabajadores de todos modos esenciales, no nos retiramos de ninguna de las responsabilidades, pero ahí se nos presentó el primer desafío, que creo que es el que siempre atravesamos cuando abordamos la situación de un barrio popular. Siempre nos corre la emergencia y nunca hay un detenimiento para poder pensar cuál tiene que ser el plan estratégico de intervención. Y definitivamente ese es el primero de los desafíos, ¿no? Porque los procesos serios, las obras de calidad, llevan necesariamente un tiempo, que no tampoco tiene que ser un tiempo infinito, un tiempo en el cual no hay nada para hacer, un tiempo de espera. Pero sí nosotros supimos que para hacer las cosas bien teníamos que ir generando la capacidad estatal para que eso suceda. Y la capacidad estatal son esos 413 trabajadores que hoy están en planta entre transitoria y permanente en nuestro organismo, con capacidad de formación, de crecimiento, y que definitivamente son el organismo, son el corazón del organismo. Todos aquellos que somos funcionarios tenemos un pasaje que va a ser transitorio, pero nuestra mayor desafío y expectativa está puesto en poder dejar un modelo de gestión que permita que pueda continuar, que estos procesos puedan continuar, porque definitivamente también sabemos que construir es trabajoso y difícil y destruir es mucho más rápido, ¿no? Demonizar, bueno, construir ciertos discursos y sobre todo en un contexto de enorme asfixia financiera y económica, bueno, estamos siempre en esa línea y sujetos a la posibilidad de fracaso. Sabiendo que un fracaso en nuestros barrios, en nuestros proyectos, pesa el doble, pesa el triple, porque lo que tenemos detrás en la historia de vivienda en nuestro país es en muchos casos una historia de fracasos. Esa es la verdad, o al menos la mirada desde la cual nosotros partimos. Ahí tenemos una presentación. Yo quería poner algo de datos al principio. El primero. Bueno, que tiene que ver con esto, ¿no? ¿Cuál es la escala de intervención que pretende tener el organismo y en términos de la competencia que tiene en la provincia de Buenos Aires sobre más de 2.000 barrios populares? Bueno, tenemos el 10% de la población total de nuestro país que vive en barrios populares. Recién estaba mirando los números de Rosario, que es una comparación interesante. Están en un casi 16% de población viviendo en barrios populares, mucho más arriba del promedio nacional. Es un número impactante, muy fuerte y que da cuenta también de la necesidad y de la escala para intervenir, ¿no? Estamos hablando de más de 50.000 familias, un poquito casi cercano a las 50.000 viviendas y más de 200.000 personas en esta situación en una sola ciudad, ¿no? Y bueno, el 47,56% de la población de toda la Argentina vive en barrios populares en la provincia de Buenos Aires. Alrededor del 70% de esta población está en lo que nosotros llamamos el conurbano. No sé si ahí se ve en el mapa la mancha que está ahí en la provincia de Buenos Aires. Ahí está concentrado eh, el, la gran parte de los barrios populares. Y decir también que la provincia de Buenos Aires muchas veces se conoce la situación de las villas de la ciudad, donde hay poco espacio. En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, tiene casi 60 barrios populares, entre villas y asentamientos, que crecen hacia arriba, ¿no? Porque lo que no hay es suelo y además hay una política de desalojo, ¿no? Recordaremos el caso del indoamericano y demás de una política fuerte de no ocupación del suelo. Entonces, los barrios crecen hacia arriba. En nuestra provincia de Buenos Aires, los barrios van radialmente hacia abajo. Y hoy lo que nosotros tenemos es un gran desafío por delante, que es esta modalidad de crecimiento en lo que llamamos la tercera corona del conurbano,
que podríamos decir que se está entre Campana y la región capital de la provincia, que es La Plata, con Berisso y Ensenada. Toda esa tercera corona es la que está creciendo fuertemente con dos miradas de desarrollo: el desarrollo informal y el modelo de urbanización cerrada, que sigue siendo una matriz que impera en nuestra provincia de Buenos Aires. Y ahí también, no lo dijo Bianco, lo digo yo, pero el otro día en la última presentación que hicieron con municipios firmando convenios con el gobernador, se anunciaron una serie de inversiones para fortalecimiento de ordenamiento territorial a los municipios de la provincia. Y bueno, desde el Ministerio de Gobierno se anunció que va a iniciarse un proceso para revisar la Ley de Ordenamiento Territorial de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 8912, el decreto ley del año 77, que bueno, fue punta de lanza y marco de la configuración que hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires. Y bueno, a 46 años de la sanción de esta ley en dictadura, creemos importante del gobierno de la provincia que también empezar a discutir el ordenamiento es parte de la discusión, no solo la intervención sobre los barrios populares, no solo la mirada de integración a través de los planes estratégicos, de los planes rectores de agua, de cloaca, de electricidad de la provincia, sino también trabajar con los municipios, con los intendentes, las intendentas, con los consejos deliberantes, cuál es el modelo de ciudad que pretende cada municipio y cómo la provincia se piensa en términos de integración social, urbana y desarrollo productivo. Y en términos de desafíos también pensar desde esa mirada, bueno, cómo se lleva adelante la generación de suelo urbano y las posibilidades para no solo los sectores populares, sino también los sectores medios, que desde el 75 en adelante sufren también una crisis muy fuerte de acceso a la propiedad de la vivienda, en un país que se caracterizó en Latinoamérica y que podemos decir que es el país de la movilidad social ascendente, con indicadores europeos en sus ciudades, que sí, que tuvo que ver para nosotros los peronistas casi todo con esos dos grandes planes quinquenales y las grandes transformaciones de los gobiernos peronistas que permitieron una cantidad de propietarios, y justamente esa fue la formación del conurbano y lo que permitió que cada uno tuviese su lote, su casa, y empezara a desarrollarse el conurbano, que como siempre decimos, no lo construyeron arquitectos, ingenieros, sino que fue también un modelo de autoconstrucción, porque cada una de las familias, cuando tiene la oportunidad, avanza, ¿no? Por eso siempre decimos que los problemas no es que no sean de vivienda, pero sobre todo la principal batalla que nosotros tenemos por delante es la batalla por la tierra. Cuando hablamos de la justicia espacial, estamos diciendo ni más ni menos y sencillamente quién detenta esa posibilidad y cuáles son los instrumentos que pone el Estado a disposición para que efectivamente eso suceda. En términos también de que tenemos que atacar el déficit que tenemos, pero ponernos también por delante de ese proceso. Un 10% de población promedio en la Argentina es un número alto, pero no es un número que nosotros creamos que no podemos abordar. Nosotros siempre decimos que estos procesos son posibles desde esa perspectiva. Y lo cierto es que si nosotros en 4 años, con 2 años de pandemia, partiendo absolutamente desde cero, porque quiero decirles que no teníamos, bueno, lo dijo hoy Carly, ni un lugar para trabajar. Y también tuvimos que hacernos lugar en el entendimiento en la provincia de Buenos Aires de qué estábamos haciendo y qué significa nuestra tarea. Y por eso también es importante, o lo que quisiéramos traer acá, y que seguramente ahora Aníbal en las experiencias más específicas de abordaje territorial lo va a poder decir, es, como empecé a decir desde el principio, un modelo de gestión. Y acá quería detenerme en los últimos minutos para mostrarles un poco la perspectiva de lo que construimos. Está en el próximo cuadro, uno más. Ahí está. Bueno, este cuadro que tenemos acá, lo fuimos con nosotros en cada uno de los proyectos que tenemos.
Estamos en este momento en 204 barrios populares, en 54 municipios. Todos los días seguimos incorporando proyectos. Ahora estamos trabajando muy fuertemente en la ciudad de La Plata y en la ciudad de Bahía Blanca, que son dos ciudades de las más importantes en términos de déficit habitacional, además del conurbano bonaerense. Después tenemos Olavarría y Mar del Plata, como las grandes ciudades que tienen una gran cantidad de barrios populares, y saben también que Bahía Blanca acaba de atravesar además un tornado que en nuestros barrios produce a su vez muchísimas más dificultades. Y bueno, cada uno de los proyectos que nosotros llevamos adelante tienen lo que se llaman planes integrales, que responden justamente a este modelo, que lo decimos es un modelo interescalar, interinstitucional e interdisciplinario. La mirada del hábitat, cuando hablamos de integralidad, justamente es esa perspectiva de un Estado en el territorio que no puede desconocer las demandas de esa comunidad. No quiere decir que atendamos todo de la misma manera, pero nosotros siempre lo decimos, más allá de OPISU, nosotros somos Azul, somos gobierno de la provincia y tenemos que poder tener la capacidad de responder a las necesidades que hay. Por eso esta mirada, la primera que tenemos de abordaje territorial, también la mirada de integración productiva y social tienen que ver con los proyectos que necesita muchas veces el territorio. Los hacemos a través de cooperativas, a través de la comunidad que está organizada en cada uno de los barrios. Perdón. Bueno, ahí les mostraba que desarrollamos un plan integral que tiene como objetivo una propuesta de transformación. Esa propuesta de transformación es el plan de obras. Todos esos planes de obras, por supuesto, llevan un tiempo de documentación, un tiempo de ejecución. Y en ese marco, nosotros lo que vamos trabajando con la comunidad es este abordaje, ¿no? El abordaje social, de trabajar desde la perspectiva de integración educativa, de trabajar con adultos mayores, trabajar con las infancias y en coordinación, por suerte, a través de los años con los distintos ministerios de nuestra provincia. Un ejemplo, tenemos en conjunto con el Ministerio de Educación los centros socioeducativos en barrios populares. Son centros que suman todos los programas que tenemos desde nuestra dirección social hacia las niñeces con un dispositivo específico que busca que los pibes y que las pibas o vuelvan a la escuela o no pierdan esa trayectoria porque están por diferentes cuestiones en riesgo. Entonces, desde ahí aunamos esfuerzos, muchos de esos centros socioeducativos funcionan en nuestros edificios, compartimos los espacios, son equipos de 9 profesionales que pone a disposición el ministerio. Ahora se sumaron también unos trailers que trabajan distintas temáticas y están en los centros durante una cantidad de meses, bueno, con diferentes temáticas, cine, robótica, para también profundizar esos saberes. La verdad es que nosotros partimos siempre de un diagnóstico que trabajamos en conjunto también con el Ministerio de Seguridad de la provincia, es que a nuestros pibes y a nuestras pibas los empezamos a perder a los 10, 11, 12 años, que son el botín de guerra muchas veces de bandas criminales, que son lo que se dicen los soldados y donde nosotros tenemos que poner la principal atención. De nada nos sirve llevar adelante los procesos de obras y hoy lo vemos con muchísima profundidad, donde nosotros tenemos mucho desarrollo de obras que ya hemos logrado llevar adelante, eh, por ejemplo, como hablaba Carly de las canillas comunitarias, ¿no? En nuestro conurbano bonaerense todavía hay gente que agarra el balde, camina 2 cuadras, llena un tanque, etcétera, y llegamos a hacer la red primaria, que no está en el barrio, está fuera del barrio, y que tiene que ver con el abastecimiento de la prestataria que lo tiene que garantizar. La red secundaria dentro del barrio, la red, y esto en general lo hacemos con empresas, después hacemos la red domiciliaria, que es esa conexión, y la intradomiciliaria, porque los vecinos muchas veces empiezan a ver qué pasa la red
Y si no hay perspectiva ni creencia de que alguien va a hacer esa obra, la pinchan, lógicamente, porque ves que está pasando la red. Entonces, de nada, y nosotros tenemos muchos barrios donde ya hemos avanzado muchísimo. Iluminación, pavimentación, cordón cuneta, resoluciones hidráulicas, porque no estamos de acuerdo con resolver pavimentos sin resolver la cloaca, por ejemplo. No podemos hacer cualquier cosa porque no nos vamos a ningún lado, ¿no? A veces se habla de bajar al territorio. Bueno, hay ahí una cuestión que es muy común, ¿no? Pero que tal vez tenemos que corregir. No bajamos a ningún lado, somos de ahí, somos eso. Y los planes están funcionando, los planes de obra están funcionando y funcionan bien. Pero empieza a ser muy cruel para nosotros ver, nosotros lo llamamos como el juego de luces, la luz y la oscuridad, ¿no? Y lo vemos todo el tiempo. Ponemos un poste, luz LED antivandálica, un día, al otro la bajaron. Un día la bajaron, ¿no? Y bueno, la perspectiva no es renunciar a eso, pero sí es entender que estamos cuerpo a cuerpo en muchos territorios peleándola. Y ahí el trabajo es en conjunto con la férrea decisión de nuestro Ministerio de Seguridad de avanzar en un plan que por supuesto es muchas veces de inteligencia criminal en relación con lo que sucede en nuestros territorios, pero no puede no ser un trabajo conjunto. Y trabajamos, por ejemplo, cursos de nuevas masculinidades, para entender en conjunto con las áreas del ministerio y nuestros equipos, que a veces las peleas entre los pibes y las pibas son entre bandas y que los pibes aprenden muchas veces a transitar el dolor que sienten emocional, pueden transitarlo mejor dañándose físicamente, entonces se pegan, se lastiman, juegan entre ellos, como no es un juego, ¿no? Pero está visto muchas veces como un juego, la cuestión de cuánto dolor se puede resistir y que esa perspectiva muchas veces no tiene que ver con la mirada que nosotros teníamos de lo que está pasando ahí y de por qué esos pibes y esas pibas están peleando y cuál es la discusión en función del territorio, que a veces tiene que ver con la autoestima, que tiene que ver, bueno, con una perspectiva de abandono y que el primer abandono vino de una mirada del Estado que no puede reconocer esos problemas, ¿no? Necesariamente no los puede reconocer. Entonces, nuestra tarea es entender y trabajar en políticas públicas que lo puedan abordar. Eh, y eso lo empezamos a ver en la profundidad cuando, bueno, para nosotros cumplimos sueños, logramos todas esas obras y de repente aún así no alcanza. Por supuesto que en un proceso de deterioro social es mucho más complejo abordarlo, lo decimos siempre, tal vez en el peor momento estamos para todos nosotros en el mejor lugar, porque entendemos que no lo podemos ver desde la frustración, sino desde el enorme privilegio que tenemos de tener la capacidad de poder realizar. Entonces, la mirada de un modelo de gestión que lo piense con los municipios, que lo piense con los intendentes y las intendentas, pero que también reconozca la comunidad que se organizó en ese barrio y que con nada ocupó los lugares que el Estado fue abandonando, es la manera de intervenir. Y en ese sentido, para nosotros también transmitir nuestras experiencias es hacer escuela hasta incluso dentro de nuestro propio gobierno provincial. Yo me acuerdo que al principio cuando llegamos las metas que nos pedían eran metro de cemento, ¿no? Como el impacto de la gestión solo podía ser visto en términos de ejecución presupuestaria y demás. Yo quiero decirles que a veces nosotros con nuestros convenios de 20 millones de pesos hacemos muchísimo para sostener una obra de viviendas como tenemos de 5.000, 6.000, 7.000 millones de pesos, ¿no? Porque tenemos que entender o trabajamos nosotros todos los días en el desafío de entender que las cosas no son como a nosotros nos parece que tienen que ser. Entonces, el desafío, eh, a ver, pero sí convencidos que el modelo es este, que es por acá, que es que se pudieron dar para nosotros una cantidad enorme de posibilidades. Primero, la enorme voluntad política del gobernador, que nos dejó trabajar. Él me dijo la primera vez que esto era un quilombo muy grande, cómo congeniar intereses, cómo lograr armonizar de alguna manera organizaciones, iglesia, intendente. Bueno,
Y me decía, es un quilombo. Nos dijo a mí, a Carly, es un quilombo. Y me dijo, bueno, Romina, de sopisuzá o pisu hasta que suceda. Y eso fue trabajar, ordenar las cosas, tener la unidad ejecutora, porque efectivamente nadie quería hacer nuestros proyectos, son difíciles, son sumamente difíciles de documentar. Acá, y para cerrar, quiero hacer un asterisco, porque tal vez dentro de quienes nos acompañan hoy hay algunos técnicos, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, ¿sí? O las civiles, las distintas ingenierías. em, y la verdad que ahí tenemos un enorme desafío. Eh, yo, bueno, vengo también soy politóloga de grado, pero hice investigación en la Facultad de Arquitectura, ahora estoy de la UBA, ahora estoy en la UNSAM, y tenemos un posgrado en gestión del hábitat, ¿no? Porque la verdad es que creemos que nos siguen faltando las capacidades en la formación para entender cómo transformamos técnicamente nuestros barrios. ¿No? La documentación de la obra que nosotros llevamos adelante y la concatenación que necesitamos de los distintos saberes para que eso suceda, ¿no? Desde los estudios de suelo, de qué tipo de fundaciones necesitamos, de cómo cruzar eso, qué tipos de suelo tenemos, que podemos tener un suelo acá y allá tenemos otro. Todos nuestros barrios son de suelos muchas veces degradados, que necesitan algún grado de remediación. ¿Qué hacemos con los cursos de agua? ¿Qué hacemos con las redes existentes? ¿No? Lo que han hecho en Itatí fue un crimen, pero porque rompieron la red informal del barrio, que estaba mucho mejor que esas canillas que quisieron poner como solución, ¿no? O sea, la solución que propuso el macrismo en ese momento fue que la gente como vaya a una canilla a buscar el agua. Entonces, creo que es un enorme desafío poder contar con equipos técnicos dentro de nuestras oficinas estatales que entiendan esta realidad y el ejercicio diario que nosotros hacemos para llevar adelante un plan integral. Muchas veces pasa, no queremos ir así como un montón cuando tenemos que llegar a un barrio, pero no tenemos casi manera si no está la abogada, si no está Juli, si no está la mirada integral, los arquitectos y los compañeros para trabajar ese proceso, porque necesariamente es un proceso transversal, que hay que tener en cuenta muchas cuestiones y sobre todo que no se puede diseñar en un escritorio. Y ni hablar, pero dejo ahí también el asterisco en relación con la inspección y supervisión de obra. Carly decía que tenemos 85 obras en ejecución, con una cartera de casi 100 millones de dólares en este momento. Pasamos la devaluación tremenda de fin de año y sin embargo tenemos las obras en ejecución en este momento. No es magia, es un modelo de gestión que paga certificados redeterminados en menos de 30 días, que con los fondos, con algo simple, tenemos la plata en la cuenta y tenemos la empresa que lo está haciendo. Tenemos que lograr entender que la burocracia tiene que servir para que eso funcione en tiempo y forma y no acostumbrarnos a que el Estado paga mal, no paga en tiempo y no funciona. Y el deber nuestro es ese, hacer que el Estado funcione y decirles que cambiaremos muchos marcos normativos, hoy no podemos hacerlo, pero de todos modos logramos llevarlo adelante y que para nosotros eso es lo que nos ha permitido hoy no detener obra, con lo que significaría en un barrio que eso suceda. Así que, bueno, algunos apuntes del momento que estamos atravesando y bueno, y convencidos de que falta un montón, pero de que este es el camino para todos nosotros en la provincia de Buenos Aires y que nos gustaría seguir compartiéndolo con otras provincias del país. Gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Pensaba ayer en sobre qué, sabiendo que además iba a estar Romina, hablando de una experiencia muy concreta, y Karen seguramente hablando también de experiencias concretas aquí en Rosario, sobre qué hablar, ¿no? Y me parece que lo mejor era abordar algo que explica por qué también estamos acá, quiénes estamos acá y por qué
cuando nos preguntaban el año pasado por qué estábamos caminando una experiencia político-institucional, de alguna manera, un proceso de compartir, un proceso electoral entre distintas organizaciones de distintas tradiciones políticas, con distintos recorridos, distintas historias. Parte de la justificación estaba en esto, de que nos encontramos mucho antes de esa experiencia en los barrios, particularmente en la ciudad de Rosario, haciendo esto, construyendo, por ejemplo, el RENAVAP. Entonces, mi idea era hacer un pequeño balance precisamente del RENAVAP, del proceso que llevó a la construcción de ese Registro Nacional de Barrios Populares y de la Ley 27.453, que no deja, además de ser un marco, que explica también lo que están haciendo los compañeros y las compañeras de la provincia de Buenos Aires, porque si la ex gobernadora Vidal fundó un organismo, más allá que después no desarrolló ninguna política concreta, pero fundó un organismo es porque previamente se había puesto en agenda, como decía Romina, el problema. Hasta ahí no estaba, o hacía mucho tiempo que no estaba, había estado en otro momento de nuestra historia y ya no estaba en la agenda, y volvió a estarlo. Entonces, la idea era hacer un pequeño balance provisorio de ese proceso. Y digo un balance provisorio porque yo creo que es una política que va a seguir. Porque, como dice el cuento, esto también pasará, ¿no? No va a pasar solo, pero pasará. El cuento me lo contó Sergio Palazzo en una sesión, mi compañero de bancada, en una sesión en el Congreso, en un momento que me quise parar, estuve a punto de ir a agarrarme a las piñas con un diputado del PRO, y me agarró, me sentó y me contó el cuento. No, no lo voy a contar entero, pero googleenlo. Los invito a googlear, como dijo Massa en el debate. Lo de esto también pasará, como para decirme, quédate tranquilo, no lo vamos a resolver con una agarrada en el recinto. Pero decía, es una ley, es un proceso el del RENAVAP, que nos juntó a muchos de los que estamos acá, desde la militancia política, social, desde la gestión, lo veo también a Pablo. Que cuando se debatió su ampliación, la ampliación de esa ley, en octubre, ustedes recuerdan, del 2022, yo tuve la suerte de participar, no en la primera etapa, pero sí cuando se discutió la ampliación de la ley, es decir, que se ampliaron la cantidad de polígonos, se formalizó a través de una ley lo que ya un decreto había establecido. Cuando se dieron las intervenciones, muchas intervenciones en el recinto, la mayoría de en realidad la totalidad de los expositores recalcamos, también me tocó intervenir, el carácter de política de Estado, ¿no? Y parecía que era, todo el mundo además quería llevarse un pedacito de eso. Entonces decía, bueno, esta ley de la que yo fui autor, decían algunos, etcétera, cuando todos sabemos que los autores no fueron los que le pusieron el gancho. Pero bueno, todos fingimos un poco de demencia, porque además era una forma de decir, una forma inteligente fue esa, de quienes la impulsaron, de hacer carne a distintos sectores políticos de eso, ¿no? Entonces todos recalcaron eso, una ley que salió durante una gestión de un signo político, que tuvo recursos a partir del 2019 con otro signo político, con otra gestión, y que se fue sosteniendo. Lo que todos gustan llamar políticas de Estado, ¿no? Faltan políticas de Estado. Lo que muy pocos se tomaron el trabajo de hacer y de dar cuenta en esas exposiciones fue del protagonismo comunitario y popular que le dio origen y que le dio en última instancia sostenibilidad en el tiempo a esa ley y que la convirtió en eso, en una política de Estado. Ahí, atrás de eso, hubieron hombres y mujeres que pusieron el cuerpo y que lograron que eso se convierta en una política de Estado, ¿no? Y es un poco la lógica a la que desde hace mucho tiempo la política institucional nos tiene acostumbrado. Del 83 para acá, la democracia liberal ha sido una fabulosa maquinaria, muy eficaz, para negar el carácter instituyente
del pueblo, de la comunidad, de sus organizaciones, ¿no? Entonces, hasta la misma historización que se hace de la recuperación de la democracia parece muchas veces negar el protagonismo del pueblo en la recuperación de esa democracia. Entonces, algunos nos dicen, bueno, la derrota de Malvinas generó que se recupere la democracia y se invisibiliza que 3 días antes hubo una enorme movilización obrera, la CGT, por Paz, Pan y Trabajo, que llenó la Plaza de Mayo y las plazas del país. Se nos dice que un dirigente político es el padre de la democracia. Hoy no desayuné, así que puedo decir algunas cosas. Nada, patenme cualquier cosa. Me quedaste lejos. Que un dirigente... No, gracias. Un dirigente político es el padre de la democracia y no el pueblo a través de sus organizaciones, que le paró muchas veces el país a la dictadura, de hombres y mujeres que dieron la vida, pusieron el cuerpo para recuperar la democracia, de nuestras madres y abuelas que también dieron esas peleas. A veces nos quieren explicar también que en diciembre del 2001 lo hicieron 3 punteros dualdistas y no fue una reacción masiva del pueblo argentino frente a las políticas liberales. Es decir, la explicación siempre termina siendo una explicación, como decía Juan, que gira alrededor de la rosca política. Y el pueblo siempre es espectador, ¿no? Y a veces se lo hace con las mejores intenciones, como reconociendo en el pueblo una víctima, compadeciéndose del pueblo, pero no brindándole la oportunidad de hablar por sí mismo y de relatar que en realidad la historia es mucho más compleja que esa, ¿no? Y si bien el ciclo que se abrió a partir del 2001, y esto es en el orden de la autocrítica de alguna manera, fue eficaz en recuperar la idea de la necesaria presencia del Estado en nuestra vida económica, social, etcétera, no fue tan eficaz en la revalidación de la potencia transformadora de la comunidad, de su carácter de sujeto, del carácter de sujeto del pueblo, de protagonista, por ejemplo, también de las políticas públicas, y no solo en el reconocimiento de su carácter de beneficiario. Pero hubo excepciones a la regla, como siempre, y la del RENAVAP es una. La del RENAVAP es una. Es una política pública que nació con 13.000 hombres y mujeres, jóvenes, la mayoría de ellos, recorriendo las calles de sus propios barrios, relevando, y a partir de ese relevamiento lograron que el Estado primero validara, convirtiera ese relevamiento en oficial a través de un decreto, después transformara en ley eso, que se reconocieran en ese momento y hasta diciembre del 2016, 4.416 barrios a lo largo y a lo ancho de la Argentina, que se reconociera que el 90% de esos barrios no tenía conexión formal a agua corriente, a red local, a gas natural, y que el 70% no tenía en ese momento acceso formal a la energía eléctrica. Que se creara un certificado de vivienda familiar. Gracias. Viste que no lo radical. Que se creara un certificado de vivienda familiar, que solo el que ha tenido posibilidad de tenerlo en la mano sin antes tener nada que validara que él vivía, que esa persona, que esa familia vivía en ese lugar, sabe lo que eso significa. Y que después se convirtiera eso en la ley que cité antes, 27.453, a fines del 2017, que en el 2019 luego se creara el Fondo de Integración Sociourbana, que se lo dotara de recursos, con el 9% del impuesto país, el 15% de impuesto a las grandes fortunas, una discusión que no es una discusión ideológica, es muy concreta, la discusión que se dio durante la pandemia. Y esto demuestra concretamente el carácter transformador de, por ejemplo, una política fiscal progresiva acompañada de
una política operativa concreta en el territorio, ¿no? Y que después se creara la Secretaría de Integración Sociourbana. Y después se ampliara la ley y se llegara a un nuevo número, que es el de 5.687 barrios populares. Yo me había notado algunos puntos que me parecían importantes, que habilitaba la ley del RENAVAP o que ponía sobre la mesa. No los voy a ampliar para demostrarle a Karen que sí puedo ser breve, pero los dejo como títulos, ¿no? El primero es que, por supuesto, algo obvio, la ley RENAVAP demuestra o es una ley que reconoce una deuda histórica con los sectores populares en la Argentina, a partir de un diagnóstico, pero que también supone el reconocimiento de la dinámica de los actores y de las lógicas de vida, de producción, de trabajo de los habitantes de esos barrios. Es decir, no es una ley de urbanización, sino de integración sociourbana, que es más que urbanización. En segundo lugar, que la ley RENAVAP, acá están construyendo, Carla. Sí. La ley RENAVAP interviene en la discusión sobre los usos del suelo y la propiedad privada, también otra casi obviedad, pero reabre esa discusión y la tensión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda y el hábitat. El 70% de los terrenos relevados por el RENAVAP, el 30% eran fiscales, el 70% privados, pero previo a ser habitados por los vecinos, porque se trata de terrenos que estaban al momento del relevamiento habitados por los vecinos, constituían terrenos baldíos que habían estado en desuso durante muchísimos años, ¿no? Y tercero, y algo muy importante, que todo el que ha sido o vecino de algún barrio o ha militado durante mucho tiempo en algún barrio de los relevados, sabe que ha sido un cambio revolucionario, que la ley RENAVAP habilita la posibilidad de la intervención del Estado sin posesión dominial de la tierra. Nosotros con algún grupo de compañeros y compañeras, éramos chicos, militábamos en uno de los barrios más postergados de la ciudad de Rosario, la Vía Honda, sino el más. Y al momento de poner en algunas zonas el agua, en conjunto con compañeros militantes también, pero que vivían en ese barrio, y con otros vecinos, la lógica siempre era, bueno, los compañeros del sindicato de obras sanitarias nos decían dónde estaba el caño maestro, dice, nosotros vamos a mirar para otro lado, guiño a guiño, y ustedes conecten ahí Así es, siempre. el caño. Esa era la lógica. Algunos años más tarde, en una de esas obras la hicimos y llevamos a inaugurarla a la entonces vicegobernadora de la provincia. Inauguramos una ambiciosa obra en el barrio muy grande. Le avisamos después, cuando ya estaba ahí, que tenía que cortar la cinta. Pero bueno, era 2007, no había celulares con fotos, así que no quedó registro. Pero bueno, eso hoy es posible. Hoy es posible intervenir en esos barrios a partir de con un montón de dificultades en el medio. Lo escuchaba el ministro hablando de el Estado, la propia burocracia, la no comprensión de algunos procesos, pero hay una herramienta legal que habilita eso, y antes no. Y lo más importante de todo esto es que esta fabulosa movilización popular, comunitaria, de los movimientos sociales y populares, de los credos, de las organizaciones de la comunidad, de las organizaciones deportivas, de núcleos de vecinos y vecinas organizadas o que se organizaron para esto, permitió una radiografía. Y es muy difícil hacer política o gestionar sobre algo que no se conoce. Y esto lo permitió esa enorme movilización popular, y creo que es importante, por eso hacía hincapié que cuando se debatió esto, me llamaba la atención eso, digo, que se hablara sistemáticamente de políticas públicas, se reconociera y legitimara esta ley a partir de eso, pero en muchos casos se desconociera, a veces por desconocimiento, otras veces por negación,
otras veces por desprecio, otras veces por sacar una tajada propia, se desconociera cuál era el origen, el numen de esto, ¿no? Y esa radiografía, por ejemplo, en el caso de Rosario, y con esto termino, dice, a números del 2022, que cuando se hace la actualización de la ley, que en la ciudad de Rosario existen 119 barrios populares, donde viven aproximadamente casi 40.000 familias, que serían unas 200.000 personas aproximadamente, 200.000 personas en una ciudad de 1 millón y pico. Y que es aproximadamente eso el 17,3% de la población rosarina, ¿no? Que vive en barrios populares. Y que el nivel de acceso formal a los 4 servicios esenciales en esos barrios es casi nulo. Solo 2 barrios acceden a las redes públicas de agua corriente de la ciudad. De esos 119, 3 tienen conexión local en su perímetro, 7 tienen conexión eléctrica con medidores comunitarios o particulares, y ningún barrio popular rosarino tiene conexión al gas natural. Esta es la radiografía que construyeron compañeros y compañeras que salieron todos los días, que relevaron, que golpearon las manos, golpearon la puerta, que se tomaron el trabajo sin certeza de si eso se iba a convertir en una política concreta, durante muchos meses, años de su vida, hacer este trabajo. Entonces me parece que, como hacen los compañeros en la provincia de Buenos Aires, a través de la tarea que están desarrollando, primero no hay política posible sin ese trabajo previo en el territorio. Y segundo, tampoco hay política posible sin reconocer y sin darle el lugar necesario al protagonismo del mismo pueblo para resolver esos problemas. Para nosotros es con el Estado y es con la comunidad y con la organización popular. Gracias. Buenos días a todos y a todas. Le voy a meter pata. No voy a decir que voy a ser breve, porque eso nunca ocurre para quienes me conocen, pero bueno. Peretti, ¿ya arrancaste a sacarme fotos? Me pone nervioso. Ya. Bueno, no. Hay visitas. No nos comportemos como un pueblo. No estamos en Máximo Paz. No estamos ni en Máximo Paz ni en Santo Tomé, así que comportémonos. El Máximo está lleno de... Pero ¿cuánta gente hay de Máximo Paz? Está pasando Gachi, Pachi, la Sonia. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. A ver, dicen que la cabeza piensa donde los pies pisan. Y a mí me tocó hace 20 años, junto a un grupo de compañeros y compañeras, pisar a través de la militancia un barrio de la ciudad de Rosario. No te pongas a llorar, Pelu, que me va a hacer llorar a mí. Un barrio de la ciudad de Rosario, uno de esos 112, 115, que en aquel entonces nadie lo llamaba barrio popular. Eran las villas de emergencia, los asentamientos, los barrios informales, las villas. Un territorio olvidado por el Estado que nosotros nos habíamos creído, al igual que los vecinos y las vecinas, que no valía nada, que como era el fin del mundo y el Estado ahí no estaba presente, era el lugar que les quedaba a los olvidados de siempre. Con el correr de los meses, de los días, de los años, caminando las callecitas de Nuevo Alberdi, aguas mediante la inundación del año 2007 del canal Ibarlucea, nos dimos cuenta que en realidad estábamos pisando el Vaca Muerta de la ciudad de Rosario. Que esas tierras, en realidad, tenían una proyección de valor
y de rentabilidad para el mercado inmobiliario que nosotros y nosotras jamás hubiésemos imaginado. Las últimas 500 hectáreas que tiene al día de hoy la ciudad de Rosario para pensar en crecer, en urbanizarse, con un criterio democrático de acceso al suelo, con justicia social y territorial, sigue siendo hoy una posibilidad real y cada vez más cerca por los compañeros y vecinos y vecinas de Nuevo Alberdi, que no se resignaron, que jamás se domesticaron al poder del dinero de esta ciudad, que tantas veces los quiso desalojar y que entendieron desde el primer día que defender su casa, su rancho, las historias de vida de sus familias, era defender la posibilidad de toda una ciudad que hoy sigue pensando y creyendo que en algún momento de la historia de esta ciudad, muy pronto, cada vez más cerca, nos hubiese encantado ya estar en eso, va a poder tener su vivienda digna en ese pedacito de la ciudad de Rosario sin tener que irse como ha sucedido. Las pocas familias que han tenido la posibilidad en los últimos años de acceder a una vivienda propia, que es irse a Pérez, a Funes, a Roldán, a Pueblo Ester, a Libar Lucea, a Granadero Baigorria. Rosario tiene desde el censo del año 90 la misma cantidad de habitantes. Díganme otra ciudad en nuestro país que tenga la misma cantidad de habitantes. Cava, bueno. Cava, que no tiene más, claro, no tiene más posibilidades más allá de lo que planteaba Romy. Ahora bien, la ciudad de Rosario no es que en todos estos 30 años no se haya construido. Todo lo contrario. Bueno, están acá los compañeros y compañeras que vienen peleando por el derecho al alquiler justo en nuestra ciudad y han dado cuenta de cómo el déficit habitacional presenta esta radiografía donde cada vez se construyen más viviendas y en paralelo hay cada vez más familias que necesitan acceder a una vivienda y ya no con el sueño de la casa propia, sino de un alquiler que no nos implique 4 días de nuestro trabajo y de nuestro salario. 4 días a la semana, compañero. Entonces, a nosotros y a nosotras pisar las callecitas de Nuevo Alberdi nos implicó que sin ninguno ni ninguna ser arquitecta ni estar cercana a eso, hace más de 15 años hacemos ejercicio ilegal de la profesión, como le gusta decir a Juan, y nos metimos en todos estos temas que tienen que ver con el urbanismo, con la planificación urbana, con el acceso a la vivienda, con el hábitat popular. No fue algo que elegimos, sino que el propio territorio nos marcó que era ahí las luchas y las causas sobre las cuales íbamos a tener que empezar a inventar lo que no existía. Y empezamos a ir a seminarios como este, donde empezábamos a leer y veíamos que existían un montón de leyes y que las leyes estaban buenísimas y que había un montón de cosas que nosotros queríamos que ya estaban en las leyes. Entonces, ¿qué pasaba si había tantas leyes en nuestro favor y eso cada vez parecía más lejano en lugar de más cercano? La ley Pierri, bueno, todas las leyes que íbamos leyendo, pero que después a nosotros nos quedaban absolutamente cortos esos instrumentos. Y empezamos a meternos en todos estos temas. No la voy a hacer larga porque son más de 15 años y yo me acuerdo de cada detalle de todo esto, pero en ese camino entre la resistencia territorial y la disputa en las instituciones que nos llevó a hacer cosas locas como, sin ser concejales en el año 2010, plantearla en la ciudad, ¿por qué no prohibir la figura de los barrios privados? ¿Por qué está bien que en nuestras ciudades existan los barrios cerrados? Y no por una discusión ideológica o filosófica en ese momento de, bueno, qué sociedad estamos construyendo y demás, sino con un sentido absolutamente práctico y pragmático. El suelo en las ciudades, como en el mundo, es escaso.
no es un bien que vos podés multiplicar, que podés seguir generando, más allá que me van a decir que sí, se puede generar suelo si uno va para arriba y todo lo demás, pero es el bien escaso. Entonces, ¿por qué? ¿Con qué criterio lógico y racional las últimas 500 hectáreas de la ciudad de Rosario tenían que ser 3 barrios privados para las mismas familias de siempre y no poder pensarse con un criterio de distribución y de acceso al suelo que no sea solamente más equitativo y más igualitario para los sectores populares, para los sectores medios, para los trabajadores que a través de sus gremios puedan pensar en tener la posibilidad del acceso a una vivienda propia, sino también para el propio desarrollo privado de la ciudad. ¿Cuántos son los jugadores que en la ciudad de Rosario pueden desarrollar barrios privados de 100 hectáreas, de 200 hectáreas? ¿Cuántos son los jugadores económicos en una ciudad que pueden sacar rentabilidad a ese negocio? Entonces, pensar también en criterios distintos de planificación urbana en nuestras ciudades no es solamente desde una mirada de justicia social y de garantizar el derecho al hábitat, sino que también tiene que ver con qué economía desarrollamos en nuestras propias ciudades para activar y para dirigir la iniciativa privada y el crecimiento económico en la ciudad de Rosario. Todo esto era imposible de salir de mi boca hace 10 años atrás. Hubo todo un camino, hubo todo un conocimiento y un crecimiento que nos llevó también a estar luego dentro de esas instituciones para poder mirar cuáles son o cuáles eran las posibilidades de instrumentos con los que contaba el Estado para poder plantearse nada más y nada menos que la capacidad de recuperar el lápiz, le decimos nosotros en Nuevo Alberdi. ¿Qué es recuperar el lápiz? ¿Quién diseña la ciudad? ¿Quién la construye? ¿Quién define hoy en toda la periferia que se ha urbanizado en los últimos años en Rosario por dónde van las calles? ¿Por dónde entra el colectivo? Porque por dónde va la calle es por dónde pasa el colectivo y dónde está la parada. Nuevo Alberdi en la zona rural no tiene ninguna parada. Ahora, la Puerta de Palos Verdes, que es el barrio privado que está ahícito nomás, tiene su parada de colectivo. Obviamente, si no, ¿cómo llega el personal doméstico a trabajar ahí? Ni hablar, todo. Digo, ¿quién tiene el lápiz? Es con qué intereses y con qué criterios se construye y se diseña una ciudad. Y lamentablemente en la ciudad de Rosario, desde hace muchísimos años, ese lápiz, la gestión municipal se lo entregó al sector privado que directamente y sin prurito te manda las ordenanzas al Consejo Municipal con el nombre de su firma. Te manda así, el proyecto se llama el nombre de la firma, de la inmobiliaria, del desarrollo. Entonces, no es el proyecto, la Secretaría de Planeamiento te manda el proyecto y el nombre del expediente, ¿cómo se llama? El nombre de la empresa que vas a desarrollar ese emprendimiento privado. Eso es todo lo que fuimos entendiendo en este tiempo. Y entonces, ¿cómo hacía el Estado municipal para recuperar el lápiz? Con una particularidad. Que vieron que a los gobiernos locales, a los municipios nos pasa de que básicamente nos explotan todos los problemas, pero cuando vamos a la caja de herramientas, como que está bastante vacía. Hay que ir a provincia, hay que ir a nación, hay que... Tenés todos los quilombos, pero después a la hora de las competencias estás bastante restringido, excepto en la política urbana. Excepto en la política urbana. Competencia plena de los municipios en Argentina, la planificación del suelo. Con lo cual, existe en nuestra caja de herramientas municipal un instrumento económico que desde lo público no está visto así. ¿Qué quiero decir? No controlamos el precio del dólar, no manejamos la variable de la inflación. Ahora sí manejamos desde los municipios las normas urbanísticas, que son ni más ni menos las que le dan valor al suelo
que pisamos todos los días. Es el Estado municipal, la Intendencia, la Secretaría de Planeamiento y los 28 concejales, en el caso de la ciudad de Rosario, los que le damos o no le damos valor a determinado pedacito de suelo en la ciudad de Rosario. Y acá es el sector público y no el privado el que tiene esa potestad de darle valor al suelo. Bueno, lo que nosotros vemos, el diagnóstico que hacíamos en todo este tiempo, vos, Gonza, si querés, poné, muy bien, acá van a ir pasando unas placas que yo no les voy a dar bola. Voy a decir todo lo que va pasando ahí, pero no en ese orden porque no lo soy, no soy así de ordenada, pero después lo podemos compartir. Empezamos a ver en cómo hacíamos desde el ámbito local para poder recuperar el lápiz que durante tantos años se le había cedido al privado. Y ahí nos dimos cuenta de algo que para nosotros es fundamental en esta etapa del capitalismo en general, pero en particular en lo que tiene que ver con las urbanizaciones y el negocio inmobiliario en las ciudades en este momento histórico de desarrollo del capitalismo. Y que es que con instrumentos de regulación por parte del Estado no alcanza. Podemos hablar de esto en otras esferas de la política y vamos a seguir estando de acuerdo. Centrémonos en la política urbana. Compensar un Estado que solamente se reduzca a regular un mercado en el cual no participa activamente, pero al mismo tiempo es el que le genera valor, o sea, lo más ineficiente del planeta, es el Estado el que genera valor en ese mercado, pero no opera y deja hacer a la supuesta mano invisible del desarrollo inmobiliario, que es el que termina construyendo ciudad. Bueno, la crisis habitacional en la que estamos en Rosario, en Argentina, en el mundo, el déficit habitacional es un fracaso del Estado, pero también es un fracaso del mercado. Y en este contexto, en este país, hay que marcárselo. Hay que marcárselo. Desde el ámbito y de la defensa de lo público nos hacemos cargo de lo que nos toca, pero el mercado tampoco le da respuesta, porque no solamente no le da respuesta a los trabajadores excluidos de nuestra sociedad, a ninguno de los laburantes, aún con empleo formal y demás, le da posibilidad de resolver una cuestión básica, que es el acceso a la vivienda y tener un techo o donde dormir. Frente a eso, nosotros y nosotras lo que pensamos que en todo este recorrido y marcando todo lo que decían los oradores anteriores en términos de un Estado que para poder seguir defendiéndolo tenemos que estar dispuestos a transformarlo, a marcar cuáles son los límites que tiene, porque básicamente estamos viviendo en una sociedad del siglo XXI y ya no, ni en las sociedades de finales del siglo XIX, ni en la de mediados del siglo XX. Es otra la sociedad en la que estamos. Para poder seguir defendiendo lo público, tenemos que ver cómo construimos nuevos instrumentos de defensa de lo público que tiene que ver con un rol activo del Estado, pero necesariamente con una participación sostenida y protagónica de la sociedad civil organizada en conjunto con ese Estado. Por eso hemos impulsado desde Rosario la creación de una empresa de desarrollo urbano. Tenemos todos y todas acá, defendemos todas las empresas públicas en nuestro país. Nadie duda que necesitamos una aerolínea de banderas y todas podemos marcar porque es importante. Y así podemos hacerlo con cada una de las empresas públicas. ¿Por qué? Para un derecho tan fundamental como es garantizarle el acceso a la vivienda a nuestro pueblo, no podemos pensar que el Estado tiene que tener una herramienta que en el marco normativo del derecho privado opere en beneficio de los proyectos públicos y sociales. ¿Se entiende, no? Una empresa de desarrollo urbano que pueda intervenir en el mercado del suelo, competir, si es necesario, con el sector privado y cooperar cuando haya voluntad
para fines sociales que sean más trascendentales que el beneficio de la rentabilidad económica, cuando no existe en aquellos lugares donde el privado no tiene ningún interés de intervenir. Esta empresa de desarrollo urbano está aprobada hace más de un año. Lamentablemente tenemos un intendente que no la ha puesto en funciones. Es un instrumento que nos permitiría, desde intervenciones a gran escala, como poder abrir calles, llevar servicios y crear lotes con servicios en 20 hectáreas, en 50 hectáreas, hasta intervenir en el área central para revitalizar 4 o 5 cuadras del centro de la ciudad de Rosario. Es un instrumento que, en defensa de los proyectos públicos, puede operar de manera mucho más ágil, con mucha mayor flexibilidad y jugando con las reglas que son las que verdaderamente existen en el mercado del suelo en beneficio de lo público. Estamos pensando que con la herramienta de la empresa de desarrollo urbano, que no es una invención nuestra, sino que fue inspirada en otras experiencias que existen, fundamentalmente en Colombia, en Bogotá, en Medellín, han podido tener un rol de los estados municipales mucho más activos en los términos que lo planteaba Juan más al comienzo, respecto de tener una política integral de seguridad que le dé peso y le dé encarnadura y materialidad a eso que llamamos, que es crear igualdad de oportunidades en todos los territorios, y que no importa el barrio donde nos haya tocado nacer, todos y todas tengamos la misma posibilidad de desarrollar nuestro proyecto de vida de manera autónoma. La empresa de desarrollo urbano, como decía antes, es un instrumento que tiene un marco normativo privado que puede asociarse con otras empresas para poder desarrollar determinados proyectos, que puede comprar y vender tierra, que puede dar inicio al proceso de innovación en el acceso a la vivienda, con, por ejemplo, la vivienda pública de alquiler a través del fomento de captación de plusvalías urbanas diversificadas, donde hoy no sea, donde solamente las compensaciones son dinerarias, en un contexto económico inflacionario, donde esas compensaciones económicas del sector privado quedan irrisorias y terminan siendo parte de las rentas generales y no de resolver las soluciones habitacionales que aún nos faltan. Es un instrumento que puede construir, que puede operar, como mostraba antes en los slides, el de los casos donde se puede intervenir en la ciudad de Rosario, que puede, por ejemplo, intervenir en estos dos casos. Para los rosarinos, las dos fotos se van a ubicar rápidamente. Tierras públicas, unas provinciales y otras nacionales. Áreas centrales de nuestra ciudad, en el caso de la primera foto, la zona económicamente más rentable pegada a Puerto Norte, una de las unidades de gestión de Puerto Norte, que sería como Puerto Madero. Tierras públicas, y la otra en inmediaciones del Parque Independencia. ¿Cuál fue la idea de los que nos gobernaron hasta acá, hasta el momento? Venderlas. Venderlas. Si tienen un alto valor, y hay un montón de privados en la ciudad de Rosario que por esas tierras darían cualquier cosa. Y nosotros desde lo público, y con eso, y seguramente vamos a hacer un montón de cosas que nunca vamos a ver, porque hasta ahora nunca vimos ninguna de las compensaciones de los convenios urbanísticos que privatizaron la periferia de Rosario. ¿Qué es lo que decimos nosotros? Eso, que es lo más difícil, que es el suelo, como decía Romina, acá lo central, lo difícil no es construir vivienda, es crear suelo urbano. Ese suelo, que vale oro, que podrían ser otras vaquitas muertas de Rosario, lo que nosotros proponemos es que con la aplicación de la empresa de desarrollo urbano,
el Estado municipal, en todo caso, puede asociarse con el sector privado, no con las 1 o 2 empresas que pueden comprar esas tierras y desarrollar todo, sino abrir la oferta para democratizar también la inversión privada en la ciudad y que se puedan hacer convenios mixtos donde parte, en el caso de la primera foto, que es un polígono de RENAVAP, puedan haber soluciones habitacionales para las familias que allí viven en ese lugar, pero que además se pueda pensar en asociarse con SADOP, con ANSAFE, con la bancaria, con Correos, y construir vivienda para los sectores trabajadores que puedan ir comprando su vivienda ahí, no afuera de la ciudad, en las afueras, y que además de todo eso, queda tierra y queda valor para que ellos hagan el proyecto inmobiliario que quieran para los sectores que puedan comprar esas viviendas. La foto, la radiografía final, si desarrollamos algo de todo esto, en donde el lápiz lo tiene el Estado municipal o el lápiz se le cede a las constructoras de siempre, imaginémonos, las fotos de cada uno de estos lugares serían muy distintas. Bueno, esa es la batalla que no podemos perder, esa es la batalla que no nos podemos resignar a dar en esta ciudad y en ninguna otra ciudad. Para quienes somos profundamente municipalistas, porque creemos que en esta democracia la necesidad de su refundación tiene que venir precisamente del lugar donde nació la democracia, que son las ciudades, lo que sostenemos es que es necesario cada vez más acercar la toma de las decisiones a los lugares donde se van a vivir, se van a disfrutar, se van a padecer, se van a celebrar esas decisiones que se tomen. En la medida que desde el sector público, que desde la política, podamos acercar la toma de decisiones a esos territorios, la sociedad, la ciudad, la provincia y el país que todos y todas acá queremos va a estar más cerca. Muchas, muchas gracias a todos y a todas. Bueno, muchas gracias a los panelistas. Ahora vamos a ir a un breve receso, pero antes, muy breve, Tincho Lucero tiene unas palabritas para decir. Bueno, como buen sindicato, el dueño de casa habla siempre, así que... No, nada, en primer lugar agradecerles a todos y a todas la presencia, pero nos tomamos un momento familiar, digamos. O sea, hace poquito nos enteramos de una novedad que nos puso muy contentos, es que todos y todas vamos a ser tíos o tías, y que los TEP y los Monteverde no van a ser 2, sino que van a ser 3. Así que no queremos dejar pasar este momento porque todo lo personal es político y todo lo político es personal, y vaya si en este caso lo es. Así que le vamos a hacer un pequeño regalito al futuro papá y a la futura mamá. Dale, Monteverde, ponete de pie. No estaba en el programa, está fuera del programa, pero me parece que está bueno que compartamos también la felicidad de los compañeros. Así que gracias y felicitaciones.